Muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la ya conocida Guerra Fría. Para entrar un poco más en contexto, les platicaré acerca de esta gran guerra y de cómo tuvo un papel tan importante en nuestra historia. Para todo esto, la Guerra Fría surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, puesto que después de la guerra dos potencias disputaban por el liderazgo y se preguntarán, ¿cuáles eran esas potencias? Pues una de estas era Estados Unidos y la segunda era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, también conocida como la Unión Soviética. Todo esto inicia en 1949, cuando Estados Unidos y sus aliados unieron fuerzas a través del Tratado del Atlántico Norte, mientras que por otro lado los países que estaban bajo la influencia de la Unión Soviética firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Los Estados Unidos se convirtieron en líderes del bloqueo occidental al promover la democracia libre y el capitalismo, mientras que la Unión Soviética lideraba el bloqueo impulsando las revoluciones y la expansión del consumismo en el mundo. Durante ese contexto histórico, el planeta quedó dividido en dos bloques durante un lapso de aproximadamente 46 años, ya que la Guerra Fría inició tras el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se extendió hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1991. A pesar de todos los ámbitos, tanto políticos, económicos, científicos y culturales, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética evitaron la confrontación militar directa, probablemente por el miedo a desatar una tercera guerra de escala mundial y nuclear. Después de este breve resumen, les hablaremos más a fondo sobre lo que fue la Guerra Fría, sus causas y consecuencias y cómo influye hasta el día de hoy. Antes de empezar, les diré por qué se llama Guerra Fría. El término Guerra Fría había existido desde la década de 1930, cuando se usó Guerre froide en Francia, para describir las relaciones cada vez más tensas entre los países europeos. La Guerra Fría fue un conflicto que duró 45 años y terminó con la disolución de la Unión Soviética, pues cuando la Segunda Guerra Mundial se acercaba a su fin, en 1945, los líderes llamados Big Three, o sea los tres grandes, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se reunieron en Potsdam, Alemania, con el fin de discutir a fondo los términos para concluir con el conflicto más sangriento que el mundo había visto. Esta gran conversación tenía la intención de forjar una paz duradera, pero al cabo de 18 meses comenzó una guerra fría que duró más de 4 décadas. A todo esto se preguntarán cómo comenzó la Guerra Fría. Pues bueno, la Unión Soviética había aportado el mayor número de bajas militares y civiles en la guerra. Se estima que fue un aproximado de 24 millones de bajas, mientras que liberaba del control nazi en enormes franjas de Europa del Este. A todo esto, el líder soviético Joseph Stalin estaba insatisfecho con la división de la Europa de posguerra porque sentía que no reflejaba de manera justa la contribución de su nación, mientras que en 1946 el diplomático estadounidense George Kennan describió la creciente desconfianza a la Unión Soviética, pues advirtió que la nación soviética era ilógica e insegura y no cooperaría con el Occidente a lo largo plazo. En respuesta a esto, Washington comenzó a perseguir una política de contención para evitar la propagación de la ideología y la influencia soviética. En 1947 Estados Unidos se comprometió a apoyar al gobierno monárquico griego en su guerra civil contra las fuerzas procomunistas. Estados Unidos pronto tuvo la oportunidad de poner a prueba su nueva política y en 1947 Gran Bretaña anunció que retiraría su ayuda de Grecia y Turquía, países que estaban luchando contra los levantamientos comunistas que habían estallado en sus territorios. El presidente Harry Truman de Estados Unidos aprovechó la ocasión para pedir fondos al Congreso para ayudar a ambos países. Estableció lo que se conoció como la Doctrina Truman, el principio de que Estados Unidos debería apoyar a los países o personas amenazados por las fuerzas soviéticas o la insurrección comunista.
Stalin vio el movimiento como el primer disparo de una guerra en las sombras. El término Guerra Fría se convirtió en una abreviatura para describir la lucha ideológica entre el capitalismo en Occidente y el consumismo en Oriente. Y el periodista estadounidense Walter Lippmann popularizó el término en una serie de artículos en 1947, mientras las naciones elegían bandos en el enfrentamiento. Tiempo después, en 1948, la Unión Soviética respaldó un golpe comunista en Checoslovaquia y lanzó un bloqueo de Berlín Occidental que se había dividido en zonas de ocupación controladas por comunistas en el este y capitalistas en el oeste, para demostrar un frente unido. Estados Unidos y sus aliados formaron una alianza transatlántica de defensa mutua conocida como la Organización de Tratado del Atlántico Norte. El 4 de abril de 1946, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido firmaron un tratado que un ataque armado contra uno o más se consideraba un ataque contra todos ellos. A todo esto, la Unión Soviética respondió creando una alianza defensiva propia, el Pacto de Varsovia, firmado en 1955. Esta alianza incluía a la Unión Soviética y a 7 estados satélites, incluyendo Polonia y Alemania Oriental, reforzando la barrera ideológica y militar en Europa Oriental y Occidental, a la que antes ya se le había denominado Cortina de Hierro en un discurso de 1946. Entonces, ¿qué tan cerca estuvo el mundo de la guerra nuclear? Dos partes se enfrentaron a través de esta cortina de hierro. Los Estados Unidos y la Unión Soviética se involucraron en una carrera armamentista, se invirtieron billones de dólares en la acumulación de arsenales nucleares. Lo que Estados Unidos tenía una ventaja al comienzo de la carrera armamentista, pero una vez que la Unión Soviética construyó su propio arsenal nuclear, las dos partes se encontraron en un enfrentamiento que giraba en torno a la destrucción mutua asegurada. Se implicaba que si cualquiera de las partes atacaba, otra tomaría represalias. Se desataban consecuencias apocalípticas para todos. Los dos países tenían defensas antisimiles apuntándose entre ellos y en 1962 la crisis de los misiles de Cuba llevó a las potencias más cerca del borde del abismo que cualquier otro evento de la Guerra Fría. El presidente John Kennedy declaró que un ataque en el territorio estadounidense en 1962, el presidente John Kennedy de los Estados Unidos durante la crisis de los misiles de Cuba anuncia el bloqueo de la isla, lo cual fue un momento decisivo de la Guerra Fría y también lo más cerca que el mundo estuvo de la guerra nuclear. Pasaron casi 2 semanas de tensas negociaciones, pues las amenazas de una inminente guerra nuclear se creía posible finalmente. La Unión Soviética acordó desmantelar sus instalaciones de armamento si Estados Unidos se comprometía a no invadir Cuba. Entre esto, Estados Unidos acordó retirar las armas nucleares de Turquía. Dicho acuerdo no se hizo público hasta 1987. A finales de la década de 1980, los Estados Unidos tenían un estimado de 23,000 armas nucleares frente a los de 39,000 de la Unión Soviética. Esto eran grandes cantidades de armas nucleares, las cuales, si se hubieran detonado, posiblemente hubieran acabado con todo el mundo. A todo esto, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de la Guerra Fría? Pues bueno, el conflicto bélico entre las potencias orientales y occidentales de aquel siglo ha sido uno de los eventos más históricos y importantes de la historia moderna. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bloques. El occidental, como ya antes se había mencionado, apoyaba el modelo económico del capitalismo y el oriental, que se basaba en el comunismo.
El bloque occidental, por medio del Tratado del Atlántico Norte, Estados Unidos formó un bloque integrado principalmente por países de Europa Occidental. Entre estos estaba Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda y Finlandia. Este grupo defendía la libertad de comercio, el predominio libre de mercado en la economía, la propiedad privada de los bienes y la mínima intervención del Estado en la economía. Además, el bloque occidental se respaldaba en la doctrina Truman, que tenía como función evitar la expansión del comunismo, y el Plan Marshall, que impulsaba la reestructuración financiera de países como Francia, Alemania e Inglaterra. Por otro lado se encontraba el bloque oriental. La Unión Soviética junto a otros países de Europa Oriental realizaron el Pacto de Varsovia, donde se defendía la desaparición de la propiedad privada de las clases sociales y del mercado. Entre sus integrantes se encontraban Checoslovaquia, Yugoslavia, Polonia, Rumania y Vietnam. Este bloque también propuso el control de la economía por parte del Estado y apostaba por un sistema político de partido único. Apoyaba también revoluciones en otros continentes como en China y Cuba. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra Fría? Una de las causas fue que la Unión Soviética pretendía difundir el comunismo en todo el mundo, lo que alarmó a los estadounidenses. La segunda razón fue la posesión de armas atómicas por parte de los estadounidenses, lo cual preocupó a la Unión Soviética, puesto que ambos países temían el ataque uno del otro. La tercera causa fue que los soviéticos temían que Estados Unidos usara a Europa como base militar para atacar a la Unión Soviética, pues además del conflicto político-militar, la Unión Soviética y Estados Unidos compartieron temas científicos, deportivos, tecnológicos, de espionaje y propagandismos. Por otro lado, se encuentran las consecuencias de la Guerra Fría. Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran que Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon gran cantidad de armas atómicas, o que Estados Unidos se convirtió en la primera potencia del mundo. Otra de las consecuencias es que la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas por el fin del comunismo, como podemos apreciar en la actualidad de las consecuencias de la Guerra Fría. Siguen siendo parte de nuestra historia, lo que la convierte en uno de los acontecimientos más importantes de la historia universal. Les hablaremos acerca de los 5 impactos de la Guerra Fría. Bueno, a todo esto claramente hubieron impactos demasiado grandes que dejó la Guerra Fría. Entre estos, el primero es que la situación económica de la Unión Europea podría empeorar, pues el volumen de las relaciones comerciales entre los dos países, que hace 10 años eran de 90 millones de dólares, ahora es de 335 millones. En segundo lugar, los precios de la energía subirán el 0.6% en general, pero cuando hablamos de energía el porcentaje es mayor. Rusia vende sobre todo recursos naturales y bienes energéticos, y el cual el 50% del gas de Australia, el 40% del de Alemania y el 30% de Europa procede de Rusia. Y si Europa reduce la compra de gas a Rusia, tendrá que comprar de otros sitios, y Rusia ya no es el primer productor de gas del mundo. Tras esto, en tercer lugar, la economía de Rusia cae. No solo lo haría la economía europea, la cooperación económica se produce porque beneficia a ambas partes. Cuando ésta se interrumpe, pierden las dos partes. Lo que señala Lin al respecto es que no nos olvidemos, Rusia es la octava economía del mundo en tamaño, pero son 143 millones de personas. Como cuarto impacto está el gasto en defensa, que sube. Pone el ejemplo de que Gran Bretaña, destinaba el 4% a la defensa del PIB cuando cayó el muro de Berlín, y el 3% en la actualidad, pero es dudoso que por este asunto vaya a aumentar el gasto militar fuera de los países exsoviéticos. El quinto impacto es más liquidez, creada por el Banco Central Europeo. Si la cooperación económica se resiste, si no fluye el capital hacia Europa, sí cae la actividad económica y los europeos no generan capital. El BCE ofrecerá falso capital para cubrir ese hueco falso capital.
con el que no ha llevado la crisis. Para cerrar el tema, les daremos una breve conclusión. La Guerra Fría es un periodo de tensión política que surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Alemania perdió la guerra contra los aliados, una coalición de países que se unieron para derrotar el régimen nazi de Adolfo Hitler. En ese bando vencedor, dos potencias se disputaban por el liderazgo. Una de ellas era Estados Unidos y la otra la Unión Soviética. Y en 1949 Estados Unidos y sus aliados unieron fuerzas a través del Tratado de Atlántico Norte, mientras que los estados bajo la influencia de la Unión Soviética firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Durante décadas Estados Unidos y soviéticos compitieron por extender su influencia en muchos ámbitos, desde fabricación de armamentos, competiciones deportivas, acuerdos comerciales, entre otros, todo por demostrar que su sistema era mejor. Por suerte, su rivalidad nunca llegó a estallar una guerra. Por eso, en este enfrentamiento se le llamó la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico al resto del mundo. El capitalismo liberado por los estadounidenses propone que un modelo político y económico en el que la propiedad privada y empresas juegan un papel muy importante a la hora de crear riqueza. Un gobierno capital prioriza las iniciativas privadas antes que fortalecer los servicios públicos. Por el contrario, el comunismo soviético da prioridad a las políticas y servicios sociales promovidos por el gobierno. En un país comunista, el gobierno es propietario de los recursos públicos producidos en las fábricas, servicios sanitarios, educación, entre otros, para distribuirlos entre la sociedad. La antigua Unión Soviética insaturó el sistema comunista en sus territorios como Rusia, pero también lo exportó a países como China, Cuba o Venezuela. Por su parte, los Estados Unidos han exportado el sistema capitalista a la mayoría de los países occidentales, pero también han tratado de influir de forma ilícita en el gobierno de países extranjeros, apoyando varios golpes de Estado. Se cree que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética. Sin embargo, la división del mundo en dos bloques se mantiene en la actualidad entre gobiernos con ideologías muy diferentes. En ese sentido, Estados Unidos mantiene su pulso particular con países comunistas como la Cuba de la familia Castro del régimen de Corea del Norte o el gobierno comunista chino, mientras que por otro lado, Rusia, el país más importante de la antigua Unión Soviética, sigue rivalizando con Estados Unidos para extraer su influencia a nivel global. Pues ambos gobiernos quieren mantener su autoridad y para conseguirlo se posicionan en conflictos internacionales. Por ejemplo, uno de los últimos es la guerra de Siria. Rusia salió en el régimen sirio de Bashar, mientras que Estados Unidos apoyó a rebeldes sirios y kurdos. Bueno, eso es todo de nuestra parte. Esperamos que esta información le haya sido de utilidad y sobre todo de su agrado. Y también se haya informado más acerca de esta gran guerra.